Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Buenos días oyentes, buenas tardes Muki, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Acá en Bangkok, Tailandia, de noche, con temperaturas incluso más altas que las de Buenos Aires, que entiendo que hay que hacer un gran esfuerzo, pero acá están a 36, 37 grados. No. Sí. A esa hora. Sí, terrible. Se hace mucho calor. Y bueno, hay muchas noticias, hay algunas cosas que son novedades que están ocurriendo en distintos lugares del mundo. En primer lugar, hoy los talibanes tomaron una universidad en el norte de Pakistán hace un rato. Hace un rato la liberaron el ejército pakistaní, pero parece que hicieron una matanza, no se sabe todavía muchos detalles. Una universidad. Es una universidad, sí. La universidad. Pakistán tiene varias provincias. Y la provincia más cercana a Afganistán es una provincia que es bastante la ley de la selva, que es la provincia del noroeste de Pakistán. Y ahí en la universidad entraron talibanes y parece que hicieron una gran matanza. Estaba justamente mirando ahora y leyendo en varios lugares. No se sabe todavía datos, pero parece que fue una matanza importante. Y Pakistán, esa zona en general, tiene muchos ataques de talibanes. Recordemos quiénes son los talibanes, porque la gente ya se nos confunden todos los nombres de toda la gente, de todos los grupos extremistas que hay dando vuelta, de los cuales realmente algún día tenemos que hacer un review, una revisación y una lista. Pero los talibanes son primero de todo es un grupo étnico, y esto es importante. En Afganistán, no en Pakistán, en Afganistán hay dos grandes grupos étnicos. Uno son los Pashtun, y el otro, bueno, son básicamente los talibanes, talibanes quiere decir alumnos en el idioma local. Y lo que son extremistas musulmanes, suní, son los que les dieron en su momento apoyo a Bin Laden, ¿sí? Recordemos que la invasión a Afganistán pasa porque Bin Laden está en Afganistán con Al Qaeda y le dan protección los talibanes, que son los que básicamente lograron echar a los rusos, a los soviéticos de Afganistán. Eso te iba a consultar. En su momento ¿cómo? Fueron aliados a los americanos en Hola. Hola, Muki, ¿me escuchás a mí? ¿Muki? Ahora sí. La pregunta era, en su momento los talibanes fueron aliados a Estados Unidos en la lucha con la Unión Soviética en ese momento. Así es, los que los armaron y los que los ayudaron a entrenarse y los que les dieron misiles fueron los americanos, porque recordemos que la Unión Soviética había invadido Afganistán en el año 79, y fue el Vietnam de la Unión Soviética porque los volvieron locos. Es un terreno montañoso, que los tanques tienen problemas y que no importaba el poderío soviético. Una cultura del frío le pasó el anverso de Napoleón, ¿no? Bueno, es que hace frío, pero no hace tanto frío como en Rusia, ¿sí? El problema no fue el frío, el problema fue el calor, yo te diría. No, justamente una cultura del frío como la rusa, ¿no? Con sus mecanismos, con sus dispositivos, con sus uniformes, en medio del calor debe haber sido desastroso. Mira, el ejército soviético fue un ejército poderosísimo. De hecho, el ejército ruso que lo heredó es un gran ejército con mucho poderío. Pero el problema grave es que esta gente conoce el terreno y es como lo mismo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam, la jungla. No conoces el terreno y te comen. Es decir, no tenés ninguna chance. No importa cuántas tropas traigan, no importa cuántos soldados traigan. Ellos son guerrilleros que conocen todos los lugares, la población los odia, a los invasores, y eso termina siendo un problema grave. En algunos lugares lo logran, en otros menos. Como dato de color, podríamos decir que
Los talibanes son los que acompañaron a Rambo en Rambo 3. Ellos son, claro, no acompañan, los que están en contra de él. No, No, es cierto, lo acompañan contra los soviéticos. lo cierto. acompañan contra los soviéticos. Uno va perdiendo. Claro, en ese Rambo. tiempo los talibanes eran políticamente correctos. Eran los buenos. Eran los buenitos, buenos. eran las pobres víctimas de los rusos antes de convertirse en el terror mundial, ¿no? En uno de los terrores mundiales. Y lo que pasó con ellos es que, bueno, en el norte, ellos eran fuertes en el sur de Afganistán, en el norte, como dije, estaba los pashtunes, que es gente más moderada, las mujeres, si bien vestidas normal, pero no andan con cubiertas la cara, etcétera. Y los talibanes introdujeron lo que hoy vemos en el Estado Islámico. Ellos son los precursores de todo eso, yo te diría, sin la hazaña y seguro sin las ganas de mostrarlo al mundo, porque la revolución del Estado Islámico no es el Islam extremista, esto ya existía. La revolución de ellos es hacerlo público, utilizar el Internet, utilizar las redes sociales, utilizar la estética de los juegos de guerra. Incorporar todo el know-how que desarrolló el subcomandante Marcos. Todo una guerra mediática. Pero el subcomandante Marcos era una persona, yo te podría decir, hasta decente. No había. Acá estamos hablando de gente totalmente desquiciada, ¿sí? Aparte, el subcomandante Marcos no hablaba en nombre de un dios, entonces había con quién negociar, pero si uno habla en nombre de un dios, y muy difícil, porque como Dios no está, no hay con quién hablar. Otro dice, me dejaron, señor, me dejaron estas instrucciones, viste, cuando vas a un lugar de cliente, en un lugar y te agarra un empleado y dice, mire, señor, esto no, mire, mi jefe, yo sigo las órdenes de mi jefe. En este caso el jefe no existe, no está. Aunque los que crean que existe Dios, hay que ir tampoco no poder hablar con él. No hay con quién negociar. No, pero aparte, en el peor de los casos, bromas de costado. En el peor de los casos cierra un poquito los ojos y te dice no. También. No, pero en este caso no son así. Y la verdad es que los talibanes empezaron a parecer moderados cuando aparece el Estado Islámico, ¿no? Y ellos, cuando Estados Unidos invade Afganistán, Estados Unidos y toda la coalición invade Afganistán, los talibanes parecían derrotados. Digo parecían. Y no fueron derrotados, porque están basados en la población local. Y como es un tema étnico, no religioso, como los talibanes son de un grupo étnico que habla otro idioma, que está en otro lugar, que tiene distintas culturas que las del norte de Afganistán, en algún momento, viste, ellos aguantan, simplemente se atrincheran, esperan que pasen, que los americanos tiren toda la bomba que quieran tirar y traigan sus McDonald's y sus cosas, y cuando se van, viste, volvieron los talibanes. Y eso fue lo que pasó. El problema es que Pakistán siempre apoyó a los talibanes, y Irán apoyó a los del norte, a los pashtunes. Pero luego, como Pakistán decide apoyar a Estados Unidos porque tuvo miedo después de 11 de septiembre, los talibanes se volcaron en contra de Pakistán. Y esto complicó mucho las cosas, y cada tanto hay grandes ataques de ellos, cada vez se hacen más poderosos. En el mismo Afganistán están tomando pueblo tras pueblo, incluso alguna ciudad, porque, viste, los americanos además tuvieron la idea genial de avisar cuándo se van. Entonces, viste, nos vamos el 14 de julio a las 12 del mediodía. Bueno, a la 1 del mediodía estaban los tipos esperando. En esa zona en la cual invaden o operan estos talibanes en el territorio afgano, en el territorio pakistaní, ¿la etnia es distinta o es la misma? No, es la etnia de ellos, es la misma etnia de ellos. Invaden territorio con su etnia. No lo invaden, simplemente van a los lugares que ellos consideran que son que representan al Estado pakistaní, que por supuesto está en contra de ellos. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, atacar una universidad. Está claro, la universidad es un paradigma de cultura infiel, concretamente. Sí. Hablando de todo eso, ayer uno de los más importantes imams expertos en derecho islámico llamó a violar cuanto más mujeres infieles posible para humillarlas. Y esto, bueno, de las tantas cosas que uno va viendo, pero es importante entender que la violación se usó, y se usó no hace tanto también, pero siempre se usó como método de no solo de humillar, sino como método de invasión, porque si se violan a las mujeres
Luego, por supuesto, los hijos siempre siguen al padre, es decir, van con la sangre del padre y, bueno, étnicamente invaden a la etnia violada. Esto ocurrió, por supuesto, En Somalia, mucho en la guerra, no hace mucho, en la guerra en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, Yugoslavia. Croacia, en Bosnia. ¿Cómo? Sí, en todos esos lugares. Los Claro. Balcanes, Somalia. Claro, pero Eran originalmente, prácticas. ¿entendés? Esto era una táctica Ujú. de conquista De dominación. con el ADN, es decir, Ujú. directamente. Además de que esas mujeres se convierten en impuras y nadie las quiere tocar, bla, 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 y como nadie las quiere tocar, sus hijos quedan afuera, entonces ellos se identifican con el violador. Claro. Esto ocurre desde hace miles de años, esto es un método. Y tenemos que entender que la violación la forma de evaluar la violación hoy es muy distinta a como se evaluaba antes. Era un método de conquista como matar, es lo mismo. Ujú. Era una forma de conquista. Pero en este momento que esta gente diga eso, le hacen un bastante desfavor por ejemplo, grupos que se quieren integrar, de los que sí se quieren integrar, de los refugiados en Europa. La gente, viste, anda preocupada después de lo de Colonia, en Alemania. Bueno, uno junta las cosas. Bueno, están violando porque quieren, porque hay que humillar a las mujeres. Es decir, aumenta la fricción, aumenta el enojo. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Es lo que ellos buscan. Ellos quieren crear, juntar a la gente que no estaría en todo esto, diciendo, mirá, te van a echar de ahí, mirá cómo. Y así empieza, se alimenta, los extremos alimentan lo que la xenofobia, bueno, aumenta la xenofobia al punto que después las peleas son muy difíciles, son muy duras. Lo hizo Goebbels con los judíos, ¿sí? Hablando del tema de judíos, una noticia hoy muy interesante. Putin, ustedes saben que la comunidad judía en Francia, el presidente de la comunidad de Marsella, le pidió a los judíos, a sus propios judíos, que anden sin kipá, sin el solideo, sin el gorrito que usan los judíos, ¿sí? Para que no les pase nada. Con lo cual el presidente de Francia estaba sacado. ¿Cómo van a decir una cosa así en Francia, etcétera? Ante toda esta historia, porque hay mucho auge de antisemitismo, especialmente entre las poblaciones musulmanas de Francia, donde hay muchos, ante ese problema, bueno, hay muchos judíos que se han ido a vivir a Israel, franceses. Hay una comunidad de 700.000 judíos en Francia, no son pocos. Y ya este año llegaron como 20.000 a Israel. Pero lo que pasó hoy es que Putin anunció de que todo judío que se sienta que no puede andar, que sienta que no puede andar con el solidario, con la kippah en la calle, que venga a Rusia, que ahí puede hacerlo. Es bastante. Qué jugador, eh, Qué los que jugador, conocen la historia qué judía, jugador bravo que es Putin, mirá, mis abuelos y los abuelos de muchos de los judíos vinieron escapándose de Rusia, Escapándose ¿sí? de La los persecución cosacos. de los zares, de los pogroms, Sí. y que ahora los llamen. Y esto ocurre justamente la misma semana en que un grupo grande de judíos sefaradíes, judíos de ascendencia española, recibieron la ciudadanía española porque el rey, pasó el Parlamento español, pasó una ley que para que puedan volver, ellos que fueron expulsados en 1492, y que puedan volver a España. Incluso el rey dijo hace un mes en una reunión con judíos, los extrañamos mucho. También bastante cómico que nos hayan extrañado. Yo nunca recibí ninguna carta ni nada, ¿no? Nunca lo vi en el brindis de Navidad diciendo, en esta mesa faltan los judíos. No, por favor, vénganse, sí. Sí, por supuesto que la idea de España, como la de Portugal cuando hicieron estas leyes, es atraer a los judíos a que vengan, porque una vez más el concepto antisemita de la visión de los judíos, ellos tienen plata y entonces que vengan a invertir, ¿sí? Se acuerdan un poco tarde, unos 500 años más tarde. Pero estos son las cositas que tienen que... Mira cómo empezamos, ¿no? Empezamos con invasión en la universidad y terminamos hablando de los judíos sefaradíes. Pero todo está vinculado con todo y más tratándose... Todo está vinculado más con tratándose todo, en un diálogo con Muki Tenenbaum. A ver, y ya que hablamos del Islam... A ver, ¿a dónde nos llevas? Ahora nos vamos a llevar a otra noticia que salió hoy. La verdad que es una noticia vieja, pero que fue confirmada hoy. Los que vieron muchos de los videos del Estado Islámico, de las cosas más terribles que vimos fueron como degollaban a periodistas frente a las cámaras de televisión y luego mandaban la cámara.
y el que los degollaba hablaba perfecto inglés, y era un inglés. Y se lo llamó, le pusieron el mote Jihadi John, que es un jihadi. Bueno, en un momento determinado, uno de los drones lo encontró, lo liquidó, y hoy confirmó el Estado Islámico, de hecho lo llamó mártir, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no lo llaman Jihadi John, de hecho lo llaman Mártir John, le cambiaron el apellido, y que es un inglés, un británico nacido en Inglaterra, pero de origen kuwaití, de Kuwait, un país árabe chiquito petrolero. Así que esa es la noticia de hoy de Jihadi John, de lo que pasó hoy, del tema de que hoy lo confirmaron, ¿no? Y tenemos un par de noticias más, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos al interludio musical? Una última pregunta. ¿Cómo? ¿Estas confirmaciones son productos de la inteligencia? ¿Quién confirma esto? ¿La inteligencia No, ellos mismos, británica? el Estado Islámico. El Estado Islámico. Claro, a ver, los ingleses habían dicho que era 99% que lo habían agarrado. Cameron había salido, el primer ministro de Inglaterra había salido en el Parlamento a anunciarlo, pero hoy se confirmó, ¿sí? Porque muchas veces dicen lo mataron y de repente aparece, ¿sí? Claro. Pero esta vez fue confirmado por el Estado Islámico. ¿Te parece que nos vamos a la primer pausa musical? La música que van a escuchar es música tradicional de Laos. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de Laos? Hoy las dos canciones son tradicionales de Laos. A ver. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El observador internacional, de lunes a viernes, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Estábamos hablando con Luis, que no entendemos lo que dice, no tenemos ni la más pálida idea, pero que es con una música alegre, simpática. Sí, muy simpática. La verdad que no entendemos, yo tampoco no entiendo, y recordemos que este es un idioma que se habla en Laos, claro. No es exactamente un idioma tan común. Habría quizás ir, como dijo a General Pico, a averiguar qué están diciendo en la canción, ¿no? Pero hoy con Google vos sabés que tenés un sistema hoy de traducción de Google, no solamente de lo escrito, sino de voz. Yo no sé si ustedes lo conocen, ustedes van a Google Translate y se puede incluso mantener una conversación con otra persona. Yo ya lo he hecho muchas veces, en donde vos pones el teléfono entre vos y la otra persona, vos hablas en castellano y el otro te contesta en lo que sea, en Thai, en Lao, en lo que sea, y esto se lo traduce a vos. Entonces los dos estamos mirando el teléfono y cada uno entiende lo que le dice el otro. Sí, también hay que sacar fotos a los carteles y también te los traducen. Hoy realmente la barrera idiomática se va desapareciendo. Y bueno, uno de los... hay un nuevo app Hay un nuevo app que se promociona: ¿querés besar a una chica en cualquier parte del planeta? ¿No? Y es fonético también, es directamente. ¿Un qué? No entendí. Una app ¿Qué? que se promociona diciendo, ¿querés besar a una chica en cualquier parte del planeta? Entonces el muchacho le propone darle un beso a su teléfono, ¿no? Y el teléfono le dice a la chica, te quiero dar un beso, ¿no? Y bueno, logra su cometido. Besa los abrazos que se mandan, ¿no? Besa el teléfono. Escribe y dice, el abrazo, sí. Vos sabés que, hablando de idiomas y de idiomas raros, en Cataluña saben que se habla el catalán, ¿sí? Es un idioma local, etcétera. Pero en el norte de Cataluña hay una pequeña provincia dentro de Cataluña que se llama Valle de Arán, donde está la ciudad de Lleida. Y allá hablan un idioma que se llama el aranés. El aranés pertenece a una familia de idiomas latinos que se llama occitano, que se parece bastante al catalán también, es la madre, pero lo hablan unos pocos miles de personas. Y Cataluña, en su visión pluridiomática, lo convirtió en un idioma oficial de Cataluña. Y ahora eligieron uno de los diputados de la CUP, de ese grupo de gente rara que entró a esa coalición. Una señora entró ahora al Parlamento y dijo que va a hablar en aranés.
y no la va a entender nadie. Claro. Pero bueno, igual el tema de hablar en el Parlamento no es para que te entiendan, sino para decir, ¿no? No es para escuchar. Decía el Negro Álvarez en un chiste en su momento que la situación en Córdoba estaba tan mala que su tía había abierto una casa de comidas, pero para traer. Comidas para traer. Más o menos, ella habla sola, ¿no? El otro tema que quería también, que está en las noticias y que está complicando las cosas a nivel mundial, y que yo creo que esto es el comienzo de algo muy grande, y yo creo que lo vamos a recordar muy bien, es el caso de Portugal. En Portugal ocurrieron dos cosas importantes desde el punto de vista en el último año. La primera es que el banco más importante de Portugal quebró, y era el Espíritu Santo, el Banco do Espíritu Santo, muy importante en Portugal. Hubo una estafa aparentemente importante y el banco quebró. El gobierno, que ahora es un gobierno de ultraizquierda con izquierda, es decir, los socialistas con grupos de tipo la CUP, gente que no quiere más el euro, no quiere estar en la NATO, no quiere salir de la Unión Europea, no sé qué más querrá hacer, supongo que querrá volver a tener las colonias de Angola, no sé qué idea tienen, pero bueno, están hoy en el gobierno. Y cuando quebró este banco, decidieron hacer lo que se llama un buen banco y un mal banco. ¿Qué hace el Estado? El Estado divide las cosas buenas en el banco, los activos que funcionan, ¿sí? Que tienen edificios, que tienen alquileres, y las deudas que tiene el banco las ponen en un mal banco y eso se ocupa el Estado. Como estos hicieron el buen banco, los bancos, este buen banco para financiarse emitió deuda, ¿sí? Lo conocemos, los países emiten deuda, los bancos emiten deuda, emitió deuda. Y bueno, las grandes compañías compraron la deuda y resulta que los activos que eran buenos no eran tan buenos y no pueden pagar la deuda, que la emitieron hace 6 meses. Y esto está creando un gran malestar porque lo que le dicen a los que tienen los bonos, miren señores, nosotros no vamos a salvar a este banco también, ya es suficiente, salvamos una vez este banco, la segunda vez, esto se está yendo el audio, Muki. Yo pensé que era yo. No. ¿Ahora me escuchan mejor? No, está un poquito mal, a ver. Ezequiel, ¿se escucha bien? Lo que sale al aire a ver, vos, ¿me escuchás ahora? Bueno, no, lo que sale al aire está bien, somos nosotros. Bien, ok. Entonces lo que estaba diciendo es que, voy a hablar un poco más lento para que los que están en el estudio me escuchen. Básicamente, entonces les dijeron, miren, los que habían comprado estos bonos, las grandes instituciones, dijeron, ¿cómo este es el buen banco y el banco no puede pagar? Y bueno, les dijeron, miren señores, arréglense, jódanse básicamente en porteño, ¿no? Claro. Y esto no es un tema menor, porque ya hay una duda sobre la cantidad de deuda que está emitida en el mundo, es muchísimas veces más de lo que se puede pagar en general. Están todos jugando las sillas musicales una vez más. Uh-huh. Y este comienzo de Portugal augura muchos problemas. De hecho, la crisis económica que tenemos en este momento es una crisis que tiene que ver con China. China, en vez de crecer al 7,5%, crece al 6,5% y todo el mundo le agarra pánico. ¿Por qué? Porque estaban todos dependiendo de China. Australia le vendía a China, Canadá le vendía a China, Estados Unidos le vendía a China, Japón le vendía a China. Si China no va a poder comprar, ¿qué va a pasar? Y la situación es, y ahora llegamos al tema de China, la situación en China es grave. ¿Por qué es grave? No porque no crece, porque crece claramente más que el resto del mundo. Es grave porque desde el punto de vista de la confianza, la economía funciona en confianza, yo te doy a vos un crédito para que me pagues en cuotas, tengo que confiar que me lo vas a poder pagar. ¿Cómo me cubro yo? Bueno, lo distribuyo, tengo dos formas. Doy muchos créditos y bueno, alguno no pagará, pero no importa, ¿sí? En la mayoría yo voy a ganar. O vendo mi crédito y reparto el riesgo con otros, ¿sí? Es decir, tomo todas las cuotas a las personas que les vendí algo en cuotas, agarro las cuotas, las empaqueto y le digo, mira, ¿querés un 20% de todas estas cuotas? Y entonces corro yo menos riesgo, gano menos yo, pero corro yo menos riesgo. Los dos sistemas no van a funcionar si la confianza se pierde, porque es como, imagínense, están todos sentados en un cine y de repente alguien grita fuego. No importa que haya 5 puertas, todos se van a aglomerar en las puertas y va a ser difícil salir. Esto es lo que está empezando a pasar. Hoy entró lo que se llama en mercado bajista o bear market, oso, se usa la palabra oso, ¿no? Porque bajó 20% todos los mercados, incluyendo el de Japón. Las cosas no están bien y no se ve
no hay ni liderazgo ni hay entendimiento de qué se va a hacer. China probablemente tenga una sola salida, que es devaluar su moneda para poder vender más, pero eso quiere decir que los demás países, como ellos devalúan, les van a poder vender menos. Si yo soy un chino que antes ganaba $1.000 por mes y ahora por la devaluación gano 500, voy a gastar menos en lo importado. Sí. Y eso, por supuesto, va a traer más recesión. No hay una salida clara. Uno de los bancos más importantes del mundo en cuanto a inversiones, que es el RBS, el Royal Bank of Scotland, que es conocido por su nivel, yo recomiendo vender todo. Es decir, vender todos los bonos, todas las acciones, todo. Esto es un problema que yo creo que no termina acá, y hay quien dice, algunos expertos, que esta crisis va a ser peor que la del 2008. Y Sudamérica la va a pasar especialmente mal porque siempre vivió de venderle a China, ¿no? Y commodities. Y claro, y los commodities, por supuesto. Estamos hablando de venderle... a ver, la soja que va de Argentina a China no va para que ellos hagan salsa de soja, ¿eh? Sí. Va para dársela de comer a los cerdos. Y el hecho de que ellos se lo dan para comer a los cerdos implica que los chinos que tienen plata empiezan a comer carne. Antes no se comía tanta carne. Uno de los temas que vamos a hablar, el tema que vamos a hablar luego de la pausa, vamos a hablar del arroz. Y ese es la comida central del menú chino, que fue cambiando y se convirtió en carne. ¿Cuál es la carne que comen ellos? Cerdo. ¿Qué hay que darles a los cerdos para comer? Soja. Si la gente no va a poder comer cerdos, no van a comprar soja, la soja va a bajar de precio, y si bien van a exportar la misma cantidad de soja, va a ser todos con mucho menos con mucho menos valor de lo que vale hoy. Tomando en cuenta que América Latina nunca estuvo demasiado bien administrada, esto puede llegar a ser un problema muy serio, y que no haya otro. Se pensó en algún momento que la India iba a ser el nuevo mercado donde todos iban a mandar, pero la India está muy lejos de ser China, y los hindúes, la verdad, están muy lejos de ser chinos, en muchos sentidos, tanto en su nivel de trabajo como en la educación, como en las formas que las familias están organizadas. Esto es un problema, y la recuperación que hay en Estados Unidos es muy débil, si la hay en general, sí la hay, es muy, muy débil, para que Estados Unidos se convierta en el gran importador, y de hecho el dólar está subiendo, con lo cual es más fácil exportarle a Estados Unidos, pero eso también tiene un límite, y bueno, creo que estamos frente a una situación. Vamos a volver seguramente a hablar de esto mucho y muchas veces. ¿Te parece que nos vayamos a la tanda y después hablamos del arroz? Antes de irnos a la tanda, quería actualizar la información acerca de la Universidad de Pakistán, que al menos 21 muertos hasta ahora, tanto en el noticiero como en el país, en el diario. 21 muertos por ahora. 21 muertos por ahora, sí. Es terrible. Ahora sí, vamos a ver. Bueno, una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Bueno, regresamos. Y bueno, vamos a hablar del arroz. Sí. Decime, Tatiana, ¿te gusta el arroz? Sí, me encanta. Cualquier tipo de arroz. Sí, decime, ¿y cuántos tipos de arroz vos crees que existen? 4 o 5. ¿Vos qué decís, Luis? No, hay muchos más. Debe haber 1500. Te quería preguntar algo así, que ¿de dónde es el Blue Patna? Y ese tipo, hay millones de nombres distintos. ¿Cuántos ¿Y hay? Entonces? No arriesgo un número. Yo por lo menos he comido 8 variedades distintas. El número es impresionante. 3.500 variedades de arroz ahí. No. Sí. Los argentinos no son de comer mucho arroz, esta es la verdad, no es la comida básica. En la Argentina se come arroz, como todos comen arroz, y está
para que tengamos una idea, es el tercer cultivo en cantidades de toneladas más alto, más grande del mundo. Y lo primero, bueno, el segundo les digo que es el maíz, ¿sí? Pero el primero de todos es la caña de azúcar. Mirá. Es lo que más se cultiva en toneladas. A todo eso el azúcar, ustedes saben que el azúcar es de caña en Argentina y en algunos lugares, pero en Europa el azúcar se hace de lo que se llama la remolacha azucarera. ¿Conocías, Luis? Sí, conozco la remolacha. He comido azúcar de remolacha. La remolacha azucarera es una remolacha blanca, no es la remolacha roja que conocemos nosotros, y de ella se saca el azúcar, del azúcar de remolacha azucarera. El azúcar de caña es, en América Latina muchísimo, en África se usa mucho, pero en Europa se usa la remolacha azucarera, que por supuesto no crece en el mismo clima, es un tema de clima, ¿sí? Para la remolacha azucarera. Pero acá vamos a hablar del arroz. Hoy casualmente, perdón, Muki, sí. Ezequiel apareció con una hermosa caja de azúcar mascabo. No sé lo que es azúcar mascabo. Es un tipo de refinación. Un tipo de refinación de la caña de azúcar. Teóricamente, la que sustituye el azúcar blanca, por un lado, y a su vez los edulcorantes. Bueno, mira, yo lo que te puedo decir sobre los azúcares y sobre los edulcorantes, tema que conozco bien y que es bastante interesante. Primero, del azúcar, y vamos a hablar del arroz, pero tenemos hablando del azúcar, los terminemos de hablar del azúcar. El azúcar está considerado hoy el malo de la película de la comida, ¿sí? Uh-huh. El azúcar y el azúcar refinada, y por encima de todo, por eso se cultiva tanto, ahora van a escuchar, por eso se cultiva tanto maíz, porque de eso se saca el jarabe de glucosa del maíz. Es eso con lo que se endulza la Coca-Cola y todas las bebidas gaseosas, el jarabe de glucosa, que es bastante, según los expertos, es bastante dañino, y tenemos una epidemia mundial de diabetes 2 en el mundo, que tiene que ver con el consumo de azúcar. Pero vamos a hablar en otro momento del azúcar y los edulcorantes. Ahora vamos a hablar del arroz. ¿Volvemos al arroz? Bueno, ¿Qué les parece? Sí. Pues vamos al arroz. El arroz existe, los cultivos más antiguos que sabemos son de hace 13.000 años en China. Son lo que se sabe, por lo menos de donde hay huellas de cultivo de arroz. Antes el arroz, por supuesto, era salvaje, y de hecho hay arroz salvaje, no sé si ustedes conocen, es ese arroz largo, negro, ¿no? que se agrega, que es bastante rico. El arroz, pero el arroz empieza hace 13.000 años en China, y la leyenda en China es que hubo un emperador que inventó la agricultura, y el arroz fue lo primero que cultivó. Me parece que hace 5.000 años. Me parece un poco exagerado que haya habido un emperador que inventó la agricultura, pero bueno, Nunca pensé en la agricultura china como un invento. Era como... Sí, pero viste, se levantó un día a la mañana y dice, che, ¿qué le parece en vez de ir allá a buscar esas plantitas si las ponemos nosotros, ¿no? Sí, muy bien, emperador, hagámoslo. Y en el jardín, me imagino que debe haber sido así la conversación, ¿no? Pero seriamente, y el tipo de arroz más conocido, o la planta de arroz más conocida, se llama sativa. Y ese es el nombre. Hay dos tipos centrales de arroz, así, para dividirlos, esos 3.500 tipos están divididos en dos: el africano y el asiático. Uno no asocia tanto el África con el arroz, ¿no? No, la verdad que pero el arroz se cultivó en todos lados del mundo. De hecho, se trató de cultivar en muchos lugares. En algunos lugares fue un desastre porque el clima no servía o porque la tierra no servía. Y es un cereal. Básicamente, los países en donde nace, donde se come arroz, el pan no existe. El pan ahora apareció con la modernidad. Para que tengan una idea, en Japón, la palabra pan en Japón se dice pao, porque viene del portugués, lo trajeron los portugueses, nunca habían visto un pan en su vida ellos. Es decir, la idea de preparar un pan no existe, no hay. Lo que se come es arroz. Y es importante entender los números. Una preguntita, ¿cómo? ¿Pero se refina harina? Por supuesto, claro que hay harina de arroz, pero se usa poco en forma de harina. Por ejemplo, para que tengan una idea, 1 de cada 5 calorías ingeridas en el mundo, ¿okay? Somos 8.000 millones de personas, 1 de cada 5 calorías ingeridas son de arroz. Wow.
el número es. Es decir, no es un cultivo más, ¿sí? No es algo como el trigo, la soja, no. Es el cultivo de lo que es básicamente con lo que se sobrevivieron durante cientos y miles de años en Asia, ¿no? Por ejemplo, el tipo de arroz, hay tipo de arroz pegajoso, el sticky rice, como lo llaman, ¿sí? El arroz pegajoso está mucho en Tailandia. Estando en Tailandia uno ve arroz por todos lados, por supuesto, pero el sticky rice es de, por ejemplo, el sushi se hace con el arroz pegajoso. Es que tiene más albúmina, almúnida, perdón, que es parte uno de los químicos del cual es hecho el arroz, que lo hace pegajoso. ¿Más cremoso? Entonces se usan para... ¿O es pegajoso, se pega. ¿Viste como el sushi? ¿Viste que el sushi se pega el arroz? Sí. Si vos probás a hacer eso con el arroz gallo y no te va a salir. Bueno, te va a pegar. Sí. A todo eso, sushi quiere decir dulce y ácido, ¿no? Vinagre y azúcar, quiere decir sushi, porque se hace con vinagre de arroz, además. Además del arroz se hace vinagre, ¿sí? Hay incluso aceite de arroz, pero no se usa mucho, no es el aceite que se usa en Asia. El único país que tiene arroz pegajoso también, y que es distinto de los demás, es en España. En España la paella, el que la comió, es de un arroz pegajoso. ¿Cómo? ¿El risotto? ¿Es el mismo arroz? El risotto también, pero en España es donde más se come. Sí, claro, que el risotto también es arroz pegajoso, por supuesto. Qué rico. Algún día vamos a hablar de ese ingrediente que conocemos, que es el color amarillo del arroz. ¿Cómo? El carnaroli, el arroz carnaroli. No lo conozco. Es el de risotto. Sí. Yo tiendo mucho más a la parte cárnica de la dieta que a la de arrocera. A los carbohidratos, ¿sí? Así que tiendo mucho más de carne, pero de arroz como a veces, como sushi como todos, y comemos chino también, ¿no? Y tenemos en el arroz, en España, por ejemplo, ese color amarillo que uno lo tiene en el arroz es porque le pusieron azafrán, ¿sí? Claro. Que a todo eso es la especia más cara del mundo, gramo por gramo, más cara del mundo. Y de hecho el azafrán, el buen azafrán, sale de una zona específica en España, que es donde crecen ahí las plantas y en ningún otro lugar. Se ha tratado de poner azafrán, que es una porquería, pero el buen azafrán sale de ahí. Y es carísimo, es decir, es más caro que el oro, por supuesto. Sí, es más caro, caro que el oro. Realmente caro. Sí, un tarrito que tiene algunas hebras, cuesta 100 pesos. No, es carísimo, y hay mucho de esos, el azafrán no es el original, ¿sí? Es cultivos. Por supuesto, estas cosas, una vez que haya manipulación genética, se terminó, es decir, le van a encontrar la forma para hacerlo en otro lugar. El caviar es un caso emblemático. El caviar realmente hasta hace 10 años, era solamente de un pez en el mar Caspio, que está al sur de Rusia. El caviar de beluga. El caviar, todos los beluga, cebruga y osetra es el tipo de pescado. ¿Cuál de los tres es? Y son las huevas del pescado, ¿sí? El caviar son los huevos, como una gallina, ¿sí? Pero los abren, los cortan y le sacan las huevas. Era tan caro, cuando cae la Unión Soviética, todos los países trataron de ver de dónde sacaban plata y entraron a vender caviar como loco, a matar los pescados, y casi desaparece. De hecho, está prohibido hoy en teoría exportar ese caviar, que por supuesto a nadie le importa demasiado, está muy limitado, pero otros lograron conseguir este pescado, que es el esturión, ¿sí? El sturgeon, y incluso en Uruguay. Uruguay tiene el segundo caviar más caro del planeta. Claro, porque ellos lograron recrear las condiciones de salinidad que necesita el pescado. Y de alguna forma se hicieron cargo de la especie original. Bueno, sí, se lo llevaron, por supuesto. Algún uruguayo astuto. Si te llevas el caviar ya tenés la hueva, ¿no? El problema no es el problema es que no crece y no se cría bien a menos que tenga el agua, el mar Caspio es muy salado. Y entonces tiene un nivel de salinidad especial y pH, y bueno, podemos entrar con el tema ahora de hablar de caviar, para que tengan una idea, una latita de caviar no original, es decir, hecho en Uruguay o ahora en otros lugares, cuesta, ayer lo vi, 61 euros 30 gramos. Es decir, $70 30 gramos. Y lo multiplicamos por 3, unos $250 por 100 gramos.
Aquí, última estupidez que te digo, ¿no? Aquí en Buenos Aires, en el restaurante Tomo Uno, si uno pide caviar, viene la lata cerrada en el plato. Por supuesto, porque si no, es como los perfumes, ¿no? Si no te imaginás, lo vuelven a rellenar. Yo propongo que vayamos ahora a nuestra última canción laosiana. Dale. Y luego sigamos hablando del arroz porque hay muchas cosas más interesantes para hablar. Dale. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es el observador internacional por Radio High. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Muki, ¿otra vez sopa de arroz? Fue de Luis la idea. Quiero contar un mito sobre el arroz que es importante. En la Argentina, de chico también era así, decían que cuando uno estaba mal del estómago, es decir, uno tenía diarrea, no es una linda palabra para decir, pero bueno, te daban de comer arroz y tenías que tomarte el agua del arroz. Claro. Porque la teoría era porque el arroz seca. De hecho, vos pones el arroz y le pones en agua y crece en volumen muchísimo. ¿No es cierto? Sí. Es astringente, sí. Es absolutamente mentira. No. Mira, primero desde el punto de vista lógico, el arroz que ya tiene agua ya no es más astringente, ya tomó todo el agua que podía tomar el arroz. Pero además no funciona así. El problema de la astringencia, primero lo que llega al colon, que es donde está el problema, no hay, en el colon ya no llega el arroz, ¿sí? Ya llegan los desechos del arroz, no hay nada. Me rompiste lo que un se mito. sabe hoy, para los que quieren saber, lo que no, cuando uno tiene ese problema, tránsito fácil, digamos. Cuando uno tiene descompuesto, lo que hay que hacer es no comer lácteos y tratar de no comer frutas y verduras sin cocinar. Este es lo único que sirve, y esperar que la naturaleza haga lo suyo, o si es una infección tomar un antibiótico, o hay incluso pastillas hoy que son perfectas para este tema, pero el arroz y toda la historia es un mito. Y como todo, como el mito de que yo me acuerdo... Y hablando de mitos, ¿y la sopa de pollo cuando uno está resfriado? Eso, mira, esta es interesante. Lo que pasa es que está llamada, en Estados Unidos lo llaman de Jewish penicillin, la penicilina judía. Lo que se sabe es que tiene algunas... a ver, cuando uno está resfriado, como dicen, con sopa dura el resfrío 7 días, sin sopa 1 semana. Bueno, 1 semana laboral tal vez. Bueno, ya me olvidé, claro. Sí, que están los temas laborales, sí. Pero no, la comida es la historia esta de que la comida sana, es decir, que cura, es tiene muy poca base científica. Lo que podemos saber es que hay comidas que hacen más mal que otras, sabemos que unas tienen más colesterol, otras menos, también en eso hay muchos mitos. Realmente la ignorancia, el problema es el problema de la jerarquía del conocimiento, ¿sí? Es decir, hace 20 años cuando vos te sentías mal ibas a ver un médico. Y a veces le preguntabas a una vecina si no era una cosa importante, porque no ibas a un médico, ¿sí? Hoy uno dice, no, ¿para qué tengo médico si tengo internet? Puedo ir a Facebook o puedo leer, no sé, algún sitio. Y como Google no ordena los resultados en una forma de jerarquía de la fuente, es decir, si vos estás eliminando cáncer, bueno, vas a ir, esperás que los primeros 5 ¿cómo se llama? Links, sean de gente sensata, de los grandes hospitales, o de Harvard, o de Yale, o de lo que sea, y no es así. Primero salen los links pagados, y después salen los links más visitados, y entonces ahora vos tenés un tipo que está sentado y que tiene un problema y empieza a leer cualquier cosa, y entonces gente empieza a hacerse vegan para curarse del cáncer, o tomar cualquier porquería, o no hacer. Jobs hizo algo parecido en su momento. Jobs hizo algo parecido en su momento, Steve Jobs. Claro, y murió. Y murió. Le funcionó también. Steve Jobs realmente cayó en la trampa del alternativismo y marchó, pobre hombre.
Pero, a ver, si la medicina alternativa es tan buena, se convierte en medicina central. En algún momento se habló de la acupuntura, de que servía, ¿sí? Y se revisó científicamente y se encontró que en temas de dolor un poquito funciona. Lo demás no sirve para nada la acupuntura, absolutamente. No tiene ninguna base científica, nada. Y lo peor de no saber... Acá Ezequiel se manifiesta seguidor del acupunturismo. Sirve. Yo sigo a San Lorenzo, eso no lo hace a San Lorenzo el mejor equipo. Muy buena respuesta. Escúchame, ¿volvemos al arroz? ¿Cómo? Volvamos al arroz. Volvemos al arroz con una pregunta. Sí. También otro de los mitos del arroz, ¿no? El arroz puede ser el único alimento de la persona, o en algún momento en esta proteína. Primero que el arroz tiene un poquito de proteína. El gluten, ¿sí? Eso que hay en los cereales, es proteína. Y de hecho, la gente que no come gluten porque cree que es celíaca, que es el 0,1% de la población, y hoy hay un 20% de gente comiendo sin gluten, se está privando de lo mejor que tiene el cereal, que es la proteína. Lo menos dañino que tiene el cereal. La parte que no tiene azúcar del cereal. Y el arroz tiene gluten, pero otra vez hay que comerse una cantidad muy grande para que te alcance proteínicamente. Y de hecho hay un déficit proteico permanente en estos países, y hay quien dice que la altura, como son bajos, la altura tiene que ver con el déficit proteico, sí. Creí que estabas diciendo algo. No. Estaba asombrando. No puedo creer. Claro, es decir, a ver, el arroz es lo que come la comida básica de la gente, como lo fue el pan, es decir, mis abuelos, mi abuelo en Rusia, en Polonia, donde vivía, eran muy pobres, comían pan como comida central y de vez en cuando comían algo más, había carne. Me recuerdo la historia de él, que tenían unos toneles donde estaba el arenque, que es el pescado que se come en el norte de Europa, y estaba en el agua del arenque, y se vendía el arenque, y ellos eran muy pobres. Entonces, como eran muy pobres, cuando terminaba el arenque, le compraban al vendedor el agua del arenque para poder mojar papas en el agua del arenque para que tenga gusto arenque, ¿sí? La vida era así, la gente vivía con lo que podía y con lo que tenía. Nosotros hoy vivimos en un mundo, especialmente en el mundo occidental, que nos sobran las cosas, y claramente nos sobra porque simplemente andan mirando un tacho de basura de cualquiera, ¿sí? Es impresionante la diferencia. Pero esto tiene que ver con la facilidad y el abaratamiento de la comida. Pero volviendo al arroz, para Tailandia es la exportación de Tailandia. Tailandia, que tiene muchísimo turismo, vive más del arroz que del turismo. La pregunta es quién lo compra, y esto es muy interesante. Japón debería ser el país que compre más arroz. ¿Por qué? Porque el arroz que se fabrica en Japón, que se cultiva en Japón, es carísimo. Carísimo quiere decir 20, 30, 50 veces más caro que el arroz que se puede traer de afuera. Pero los japoneses son muy patriotas y ellos no importaban, ahora empezaron a importar, no importan arroz del extranjero. Y esto fue un tema muy importante contra Japón, porque básicamente estaba cerrado el mercado. Cuando se abre un poco el mercado japonés, y entonces empiezan a exportar a estos países que tienen sobre el arroz, ¿no? Tailandia, repito, es el tercer país exportador más importante de arroz en el mundo entero. Y bueno, los grandes productores de arroz son China, India, Indonesia, Tailandia, Filipinas, todo en la zona de acá, Vietnam. Muki, son todos sí. Nosotros, argentinos, ¿a quién le compramos o cultivamos nosotros arroz? Nosotros cultivamos un poco de arroz, ¿no? Es un buen negocio cultivar arroz. La verdad es que no sé de dónde trae. El arroz es correntino. ¿El arroz es correntino? Sí, el arroz es correntino. Ah, mira. Es así, bueno, igual que San Martín, ¿no? De la Mesopotamia. Sí, a ver, me imagino que Argentina puede importar arroz, que va a ser mucho más barato, y muchos países tienen lo que se llama tarifas o que no impiden que el arroz entre sin pagar un derecho importante de aduana, pero el arroz es el mercado mundial de arroz, hay un mercado de commodities en Chicago, donde está la bolsa de commodities mundial, donde está la soja y el oro y el metal, está también el arroz y el cacao. Y el lugar central es en Chicago, donde la bolsa de Chicago, hay también bolsas de commodities, de cereales en la Argentina. No sé si el arroz está en las bolsas de cereales de Argentina, pero y en Asia por supuesto, es el central. Yo fui a comer ahora en la calle, almorcé en la calle hoy, como les conté, en esos puestitos en la calle,
y me comí un arroz con pollo, que lo pagué en pesos argentinos, 12 pesos. No. Sí. 12 Riquísimo además, riquísimo. Estás sentado en unas sillitas así chiquitas de plástico, te traen el arroz, y si querés pan, te vas y te lo compras. ¿Querés bebida? Tenés que ir a traértela de otro puestito, ¿no? Y te sentás ahí y podés estar sentado 10 minutos, 1 hora, 10 días, no les importa, ¿no? Por 12 pesos, y riquísimo, ¿eh? Miren, que yo les dije, no soy muy fanático del arroz. El arroz tiene un problema, es importante, y antes de que dos cosas importantes. Primero, en Nepal el arroz se usa para la religión. No hay casamiento, no hay decisión que el arroz no esté involucrado. Al casarse, el marido le regala a la mujer un plato de arroz. No. ¿Sí? Esto es claro, es parte de la tradición, ¿sí? Bueno, acá no lo tiramos. Sí, claro, tiran arroz. Acá tiramos el arroz, claro. Luis, vos y yo sabemos muy bien de lo de tirar arroz. No me vas a acordar. Esta es una anécdota de otro día. Pero se tira el arroz, pero sin cocinar, ¿no? Sí. Y no es el arroz pegajoso. Y una cosa importante, el arroz tiene un problema, y el problema es que es el cereal que tiene más arsénico. No. Ahora, el arsénico, que uno sabe que además es un veneno, no en las cantidades que tiene el arroz, pero sí es cancerígeno, y es altamente cancerígeno. Y en Estados Unidos, en este momento, se está evaluando de que el arroz venga con un aviso. Atención, esta es una planta que tiene mucho arsénico comparadamente. Consumirlo en cantidades puede promover cáncer. Y bueno, y hace poco fue el tocino, y después es el azúcar, y mañana es el pan, y al final y el agua, y además, el aire. Los orientales viven un montón de años y viven a arroz. Mira, nunca les hizo nada. No sé si viven un montón de años. ¿Sí? Buki, nos dejamos, nos apasionamos y estamos en el horario. Estamos en el horario. Pero justo terminamos con el arroz, lo logramos. Sí. Este tema lo liquidamos. Me dan ganas de comer sushi. Sí, bueno, arroz yo quería comer un pedazo de carne. Bueno, un saludo a todos y que nos hablamos mañana. Nos hablamos mañana. Hasta luego. Saludos de Bangkok a todos. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.